Hola, muy buenas mis queridas IAs, cuentas fantasma y guachos ocultos a este pequeño gameplay de Ghost Story Prelude, el caso corrupto o corrompido, en el que vamos a probar esta pequeña visual novel, entre comillas. A ver qué tal está. Espero que el volumen esté en el tono perfecto. Incluso creo que está demasiado bajo de lo normal. Rinko. ¿Rinko? ¿Erika? Vale, creo que son dos nombres de chica. Nadie quiere pronunciarse, pero todo el mundo lo tiene presente. Se están produciendo acontecimientos muy extraños a lo largo y ancho de Shibuya. Avistamientos, ataques, desapariciones, miedo. ¿Cómo podría un chiquillo disfrutar de su niñez con los tiempos que corren? Aunque, a decir verdad, Ryota nunca ha sido como la mayoría de los críos, y no se pasa el día pegado a la pantalla del móvil. Bueno, aquí lo parece. Eh, de Kirigaoya. Vale. Vanishing. Vale, la desaparición de Gaoga. Kirigaoga. Luego esto sería. Eh, espera. Pues puedo seleccionar. Ah, lo que puedo investigar. Esto parece algo nocturno. Marunaochi. Algo de fuego. Una bola de fuego. Y el baño. El baño parece que es lo más real de todo. O sea, podemos elegir una ruta. Nocturno. El del medio es el que menos me fío y el baño. Yo creo que vamos a ir al baño. Sí, ¿por qué no? ¿Virán los monstruos entre nosotros? Estos documentos lo confirman tajantemente, sin dar lugar a hipótesis. Lo confirman tajantemente sin dar lugar a hipótesis. O sea, es decir, que no hay pruebas. Vale. Según una señora me llamó para informarme de la desaparición de una persona en el cuarto de baño de su apartamento. Vale, un baño. Creí que era un onsen, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Baños públicos, ¿no? De allí. Lo habría achacado a una fuga, pero algo me escamó cuando vi a unos cuervos sobrevolando la vivienda. Las manchas negras de la puerta principal confirmaron mis sospechas, pues pues solo yo soy capaz de verlas. No me pareció que esta señora que vivía allí me, me, me mostró la casa. Uy, espera, esto está mal escrito. Ya empezamos. Y me mostró la casa, la señora que vivía allí, y me mostró la casa. Ahora sí, está bien escrito. Eh, observara nada al respecto. Me enseñó la bañera y me contó detalladamente lo ocurrido. Su novio estaba dándose un baño y como tardaba más de lo normal, entró para ver si le había pasado algo. Él ya no estaba cuando abrió la puerta, pero acertó a ver durante un instante el reflejo de un antiguo santuario en la superficie del agua. O sea que algo sí que vio. Pasé un dedo por el borde de la bañera para descubrir una sustancia viscosa y transparente sobre ella. El reflejo de un santuario brillaba en la superficie del agua. Lo veía claramente. Tendré que profundizar con mi equipo sobre este incidente, o sea que no está solo. A ver si logramos encajar las piezas. Pero es el niño el que ha ido a la casa, ¿no? ¿Era el niño o está hablando la gente? Ahora ya me he hecho un lío. Limpié la mancha negra de la puerta principal y abandoné el lugar. O sea que la limpió. Vale.
¿Qué hará ella ahora? ¿Y nosotros? KK. Vale, eso es todo, ¿no? Pues... Bueno, el del medio para el final. Venga. Las preocupaciones de Ryota lo llevan hasta un misterioso caso publicado en la red. La desaparición de Kirigaoka. Vale, en el otro creo que ponía Kirigaoga, con G. Y aquí pone Kirigaoka. Que lee como buenamente puede. Nuevos testimonios indican la presencia de una niebla oscura en la zona, a la que acudo para presenciar que tan solo queda una lluvia que cubre el barrio con zozobra. Allí solo encontramos las prendas de una mujer y su hijo, abandonadas como si fueran un par de mudas de cigarra. Cuesta asimilarlo, desaparecen madre e hijo, con toda la vida por delante, y solo queda el recuerdo. Y la ropa. Se me rompe el corazón al pensar que les haya fallado, que les he fallado. Aquí me salía que les haya fallado, por no estar allí. Un poco más dramático, ¿no? Jamás me había sentido tan mal. En aquel preciso instante, la lluvia comenzó a arreciar. La tromba de agua era cada vez más intensa, pero no me apetecía ni sacar el paraguas. Fue entonces cuando los culpables evidentes volvieron a la escena del crimen. Un grupo de monstruos con sus convenientes paraguas, como si la lluvia les siguiera allá donde fueran. La ira me corroía y la descargué contra ellos. Aquí intenté vocalizar un poco mejor. Ya estoy metido en materia. O sea que luchó. Trataron de protegerse con el paraguas, pero seguí golpeando como si no hubiera un mañana. Esta frase es muy mía. Hasta reventarlos. Esta frase es muy mía. Fue tan agotador que quedé al límite de mis fuerzas, pero aquella furia visceral me mantuvo en pie. Y no dormí en toda la noche. Decidí seguir prescindiendo de mi paraguas al marcharme. Tan solo me retiré cuando la lluvia me calaba hasta los huesos. KK. Y ahora Maruna Ochi. Incapaz de olvidar que los monstruos se ciernen por todas partes, Ryota encuentra un documento en su móvil. La desaparición de Maruno Uchi. Es un texto denso, pero logra apañárselas para entenderlo. Dice: me han dado un soplo sobre una desaparecida allí. Tantos años de servicio como detective dan para forjarte una ingente red de contactos. Me esperaba algo un poco más rebuscado, ¿no? Estaba diciendo, le va a costar entenderlo, ¿sabes? Igual tecnicismos enrevesados, pero no, ¿sabes? Algo más sencillo, ¿no? Que, que al trabajar mucho tiempo de detective se hace callo. Mi contacto me contó que vio a la mujer un día en el que la niebla comenzó a propagarse hasta cubrir la zona con su manto blanco. Luego, ni rastro de ella. Es decir, que la mujer pertenecía posiblemente al grupo de monstruos, por decir algo, ¿no? Y aquí aparecen por las esferas estas voladoras que podrían ser espíritus vagantes o no. En momentos como este, desearía tener cerca a cierta persona. Ahora que lo pienso, tanto la niebla como las desapariciones fueron el escenario del día que conocí a mis amigos. Había oído que la gente desaparecía de repente, pero me parecían chorradas, y no me lo creí hasta que los conocí y viví aquel encuentro. Desde entonces me atormentan lo que
algún día habría considerado alucinaciones. Al final, ver espíritus y monstruos no solo van a ser pamplinas de películas fantásticas. Debería dar las gracias, ya que de lo contrario, no habría reparado en que aquel monstruo adoptaba el aspecto de la mujer. Obviamente. Creo que una serie de esferas rojas, aquí viene el dibujito, que comenzaron a perseguirme. Perdón, creó una serie de esferas rojas que comenzaron a perseguirme. Pero supe que no me pasaría nada si lograba evitar que me rodearan. La imagen que ofrecía era dantesca, así que acabé con ella. Aquí yo hubiera escrito, la imagen era tan la imagen que ofrecía era tan dantesca que no me vi no vi otra opción más, no vi otra opción más que acabar con ella, porque realmente le asustaba al personaje, ¿no? Le asustaba que le siguieran esferas de fuego, cosa pues digo, pues un nuevo tipo de fuegos artificiales, hubiera pensado yo así de primeras, creo yo. O sea que tiene que ser algo que se note lo sobrenatural. Al examinar la escena encontré un bolso que, y claro, hoy día ya hay esto, ¿cómo se llama esto? No lo voy a decir. Drones, ¿no? Imagínate que coges un dron, lo cubres con fuegos artificiales o algo así raro y te hacen una trastada. Pues puede pasar. ¿Nadie lo ha hecho? Seguramente no, pero puede pasar. Al examinar la escena encontré un bolso que contenía carnés de la desaparecida. Yo hubiera dicho carnets. Seguidamente me topé con algunas prendas que bien podrían haber sido suyas. O sea, otra... o sea, se fueron sin ropa, vamos. Que dejaron la ropa atrás. Como si fueran como si se los hubieran llevado los alienígenas. Y punto. Estaban... sí, estaban... Yo ahí luchando contra mí mismo, vale, sí. Estaban... Porque cuesta ser original, ¿sabes? Entonces hay algunas palabras que no me gusta pronunciar. Estaban unas encima de otras, dispuestas claramente como si su cuerpo se hubiera esfumado. No me cabía la menor duda de que quien estaba de quién estaba detrás de todo esto. Por fin tenía una base sólida con la que empezar a trabajar. KK. Y otra vez tenemos que revisitar esto. No puedo cerrarlo de alguna manera. A ver, puedo tocar esto, la batería, el personaje. Pues tenemos que volver al primer caso, ¿no? Pues no queda de otra. Vale, vale, ya. Vale, tenía que tocarlo una vez más. Sí. Tras esta exhaustiva búsqueda, o sea, tenemos una mujer eh, que vio un templo en el baño, una madre y su hijo desaparecidos y el caso de ahora. Tras, tras sí, sí, a que se me hace el lío ahí en el cerebro, vale. Tras esta exhaustiva búsqueda web, el chico encontró algo. A alguien más bien. KK ha estado investigando a unos monstruos por estos barrios. Otro creyente como Ryota. Lo que sale en internet va a misa, así que KK es una persona experta, puede que el experto, en todo lo relacionado con lo paranormal. Ryota. A ver, Ryota es el chaval. Ya solo me queda una cosa. Claro, porque han empezado presentándote a personajes, pero muy, muy a saco. ¿Sabes? Te ha dicho como el nombre del equipo, pero realmente todavía no los identifico bien, ¿no? O sea, tenemos una persona mayor, o sea, que por lo menos son 4 personas, o sea, son tres y el chico, según lo que puedo recordar ahora. Ya solo me queda una cosa.
Tras haberse bebido todas las historias, publicaciones y fotos de cualquier calidad sobre los monstruos de la ciudad, Ryota se dispone a actuar. Le voy a pedir ayuda al KK este. Puede que sea otro escuadrón de investigación. Pero antes tengo que saber dónde vive. Pues es un tipo de jefe, entonces, creo yo. Tipo de jefe o ser paranormal, iba a decir. Ser... Bueno, que tiene los mismos poderes o superiores a los del chico. Pero antes tengo que saber dónde vive. En Sagasu, no, vale. El buscador. Está buscando. Contactos. Estimado señor investigador. Hola, ¿qué hay? No estoy bien y necesito su ayuda. Los monstruos se han llevado a Sosuke, mi mejor amigo. Ah, esto lo dice Rinko. Vale, o sea, Rinko es un adolescente. Creo que es una chica. Vale. Rinko se incorpora en su silla. Uno de los 10 monitores dispuestos en el centro de mando improvisado que inundan... Joder, ya empezamos. Uno de los 10 monitores dispuestos en el centro de mando improvisado que inunda su angosto apartamento de Tokio capta toda su atención. Todo ha sucedido cerca de la alcantarilla. Ayúdeme a recuperarlo. Datos y más datos riegan cada una de las pantallas. Tal vez demasiados. Diagramas, gráficos, mapas, ecuaciones matemáticas, hasta redes sociales y archivos de casos abiertos. De algún modo, entre todo el mare magnum de pantallas e informaciones, Rinko repara en el mensaje de Ryota. La desesperación es patente, pero igual es un chiquillo aburrido intentando colárnosla. Con serenidad y autoconfianza, Rinko siempre ha equilibrado la compasión y el escepticismo en su enfoque analítico. Por otra parte, últimamente se han producido varios incidentes cerca de esa alcantarilla y... ¿Y si él estuviera detrás? Ya tiene alguna idea de lo que puede pasar. Tiene las ideas claras y sabe que la protección de Tokio no ha de acometerse en solitario. Confiar en los compañeros es vital para garantizar la seguridad general. ¿Qué te parece esto, Ed? Ed mira de reojo y respira profundamente mientras se vuelve hacia la pantalla. Es decir, está comentando con el supervisor para ver si llega a la misma conclusión que ella. Eso es lo que he entendido. Tiene su opinión, pero se la reserva. La tecnología es fácil y la gente compleja. En lugar de pronunciarse, coloca una pequeña grabadora en su mesa. Pulsa el botón de reproducción y en cuanto empieza a sonar, se da la vuelta y se retira. ¿Por qué no? A una voz. Mira, es como... Vale, sí. O sea, es una grabación. No es que la iba a grabar y iba a esperar una respuesta, sino que este personaje no tiene voz y habla como a través de las máquinas, o es un mensaje grabado del pasado y siempre da la misma respuesta, como si fuera una especie de IA, ¿no? Respuesta automática, mejor dicho. Eso quería decir. He oído historias enigmáticas sobre la chica de las alcantarillas en Japón. Dicen que los espíritus vengativos que estudian, de estudiantes acosados engañan a niños y los llevan allí. Y ya no vuelven más. Si surge alguna información sobre tales anomalías, estoy dispuesto a investigar. Vuelvo a decir que no me mueve el interés personal, pero puede que mi equipo no quiera lanzarse sin ningún tipo de pruebas. Vale, es obvio que
has tenido tiempo de grabar un mensaje muy claro sobre una leyenda urbana y quieres indagar al respecto. Es una relación distanciada, podríamos decir. Ella está inmerso en otro asunto laboral y no responde. Ni siquiera se da cuenta de que Rinko hace un gesto dándolo por imposible. Eso sería noticia. O sea que está tan ocupado que no le quiere hacer caso. Es decir, le deja y eso, y de ahí tienes un caso. O coges el caso que te has buscado tú sola o yo te doy un caso. Lo mismo estamos mejor sin saber a qué dedicas el tiempo libre, ¿verdad, Zed? Y aquí entra otro personaje, Erika. Erika lleva sentada junto a Rinko todo el rato, pendiente de la conversación, y esperando al momento idóneo para intervenir y... estés. ¿Quieres que me encargue yo? Prefiero que no. Podría ser peligroso. ¿Y si te pasa algo? Vale, tiene pinta y de sobreprotección, pueden ser hermanas. Vale. Dice, venga ya. ¿Todavía no te fías de que me ausente 5 minutos de nada a plena luz del día? Con 16 añitos que tiene Erika, Rinko hace bien en no confiarle nada peligroso. Esto está mal escrito. Pone peligroso. Aquí sí que se han equivocado. Primer error de la visual novel. Pero Rinko sabe que Erika ha demostrado una madurez muy adelantada a su edad. Y le lanza una mirada de escepticismo casi fraternal. Lógicamente. Ya sabes que no es eso. Apartándose de Erika, Rinko vuelve rápidamente con sus monitores. Pero a pesar de su madurez, Erika no puede evitar hacer pucheros. No me pongas esa carita, anda. Además, por aquí ya tenemos a nuestro detective privado particular. Le daré el toque. Vale, han salido a comer. El local está hasta los topes. 4 sillas están hasta los topes. Y los clientes comen en relativo silencio. Solo se les escucha sorber los fideos. Ese silencio queda interrumpido cuando un móvil comienza a vibrar sobre el mostrador. Su propietario lo ignora para centrarse en la comida. Sin embargo, el móvil no entiende de apetitos y la vibración continúa. Gana el teléfono. Adiós a la paz y la soledad. Así no hay forma de degustar un buen plato. Vale, leído. El cliente silencioso acaba mirando la pantalla y comienza a farfullar. Otro caso, esta gente me está apretando las tuercas más de lo que lo hayan hecho mis propios enemigos. Ni siquiera puedo echar 5 minutos para comer tranquilamente. Segunda llamada, o ya lo ha cogido. Que le puede colgar o aceptar. Lo voy a coger, lo voy a coger. A ver si adivino. Me juego más que el pescuezo. ¿Por eso has tardado tanto en cogerlo? ¿Te da miedo o qué? Tú ya sabes bien cuándo dejé de sentir miedo. Cuando decidiste dejar de ser un lobo ¿Cuándo decidiste dejar ser un lobo solitario y contar con nosotros para que te cubriéramos las espaldas? Claro, claro. Mira, todavía no estoy tan satisfecho como para poder quejarme de este equipo. Si necesitas refuerzos, sabes que puedes contar conmigo, sin preguntas. Yo ya me he prestado voluntaria, pero no me hacen ni caso. Pero ahora no hay peligros que nos inquieten. Solo hay que contrastar un informe sobre una actividad sospechosa que podría guardar relación con los fenómenos que hemos estado investigando. Siempre los casos más sencillos son los que se van de madre. Ahí llevas razón. Igual Erika debería encargarse de esto. Es una cría, pero como estás tan liado...
para el carro. No te la juegues con la novata, para que yo parezca el malo de la película. Salgo ya. Van a ver la información y me pongo al lío. Eso sí, antes tengo que comentarle una cosilla a alguien del equipo. Yo supongo que será este de aquí. ¿Seguro que ya tienes algún archivo de todo esto? De que no lo tienes. Esa última pregunta no tiene sentido. ¿De qué no lo tienes? O sea, está diciendo que tiene muchos archivos, que ha hecho muchas investigaciones por su parte y está siendo un poco sarcástico, ¿no? Para decirle que claro que tiene los archivos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ¿para qué le está pidiendo ayuda? Más o menos eso, ¿no? Pues ahora que lo dices, tengo archivos que enumeran los incidentes que aún no se han recopilado. ¿Los quieres? Me conformo con un resumen. Rapidito. Pues gracias a todo lo que sé sobre las leyendas de la chica en la alcantarilla, es esto, una leyenda. Quizá no haya más que rascar. Me suena a historieta infantil de fiesta de pijamas y punto. No sería lo primero que que me ataca en un callejón oscuro y que se supone no existe. Y tanto te inquieta, lo mismo me conviene volver al trabajo de campo. Y en cuanto me pongo el sombrero, soy un ciudadano más de Tokio. Anda, jamás habría dicho que eres de aquí. Total, esto está plagado de turistas, ¿no es cierto? Gracias por iluminarme. Ya sigo yo. Ryota no repara. O sea, igual si hubiéramos hablado con las otras personas, podría haber sido en ruta o. Eh, pero lo más lógico era decir que el que tiene la información, lógicamente, porque estos son agentes de campo, entonces igual no tienen información tan directa. Igual podríamos haber hecho la ruta de los tres personajes antes de llegar al Gafitas. Ryota no repara en los transeúntes que pasan a su lado, algo que también ocurre a la inversa. Es joven, o podríamos haber tenido la ayuda, por ejemplo, de la novata. Pero bueno, es joven, pero está más solo que la una. Toda su atención se centra en el trocito de papel que sostiene sobre sus manos. Tras un par de pliegues, el papel adopta una forma conocida, papiroflexia. Con su cabeza, sus brazos y su cuerpo, una figura de unos 5 centímetros queda de pie en su mano. Mientras Ryota se recrea con su obra, alguien que lo observaba a distancia sale de entre las sombras. ¿Pero qué tenemos por aquí? Ryota levanta la vista. Los nervios lo atenazan, pero aprieta el muñeco de papel para armarse de valor, aunque el osco extraño le clava la mirada. Decide no huir o esconderse. No tengas miedo. Un segundito. No tengas miedo. No he venido para haceros daño ni a ti ni a tu coleguilla. Reconozco que yo también llevo siempre un muñeco de papel cuando salgo a investigar. Las cosas que tiene uno, ¿verdad? En los bolsillos. Sin embargo, te ofrece las ventajas de cualquier compañero sin tener que aguantar chácharas desquiciantes. Ahí hablaba el chaval. Los hombros de Ryota se destensan. Baja la guardia mientras escucha al detective y vuelve a examinar el papel plegado. El detective se sorprende con su propio tono desenfadado. Es un tanto huraño, pero se encuentra cómodo charlando con este chavalín atemorizado. A veces, los muñecos de papel se usan para hacer magia. No serás un hechicero, ¿verdad? Venga, cuéntame. Así que es usted, ¿no? Vas a tener que concretar un poco más, hijo. Usted es KK, el cazaespíritus de los archivos. Me la juego. Aunque lo hacía más alto, la verdad. Dicen que se encarga de resolver misterios extraños. ¿No? Puede ser. El detective se fija en el móvil de Ryota y descubre
guardadas en un mismo sitio las publicaciones que incluyen todas las fotos de varios casos en los que ha trabajado él. Mira, yo uso estas iniciales porque escribir mi nombre es un martirio, y yo ya estoy bastante martirizado. No es cosa tuya, ¿verdad? En fin, sí, soy yo. ¿Qué más da? Pero no soy cazaespíritus, sino detective. Dejando a un lado el carácter más jovial, KK se pone algo más serio. ¿Querías un investigador, no? Pues ya lo tienes. ¡Qué bien! Entonces, ¿va a investigar las desapariciones de las alcantarillas? A ver, te explico. Ya lo he hecho. Y también he llamado a unas cuantas personas de camino, pero no hay registros de desapariciones recientes. Todavía me quedan unos cuantos amigos en el cuerpo. Ah, mira, ahora ya pone el nombre, KK. Todavía me quedan unos cuantos amigos en el cuerpo que me van pasando esta clase de información. KK clava la mirada en Ryota. No estarás intentando colármela, ¿verdad, enano? Lo digo en serio. Mi amiguito Sasuke ha desaparecido y no aparece por la casa desde ayer. Y teniendo en cuenta... Eh, puede ser una especie de mascota, ¿eh? Más que un compañero. O sea, pues el perro, un hámster, no sé qué les dejan tener allí. Incluso un escarabajo puede ser, por ejemplo. Aquí mismo, fue donde lo vi por última vez. Ryota se acerca al callejón que queda a sus espaldas. Se fue por allí. Traté de seguirlo, pero no di con él. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Si Ryota va de farol, es un embustero nato. La tristeza lo invade cuando se vuelve hacia esa callejuela. KK obliga al chico y vuelve perdón, iba a decir espalda. Y vuelve la mirada al callejón sombrío que tiene detrás. Aunque todos son oscuros, este en particular parece no haber visto jamás la luz del sol. ¿Viste niebla cuando ocurrió todo aquello? Pues ahora que lo dice, sí que me asusté con algo que parecía niebla o un halo siniestro. Pudiera ser. Pero tal como apareció, se esfumó. Muy bien. Kei murmura algo mientras escudriña el callejón detrás de Ryota. Todo parece en orden. Con todo lo que sucede en esta ciudad, que un chiquillo se extravíe no supone ninguna noticia de gran impacto. Aquí felicidad o preocupación hay que poner. Sacar más información, poner en evidencia al chico. Vamos a ir de buenas, yo creo, ¿no? Sacar información. Me vas a tener que contar algo más si quieres que interfiera en todo esto. ¿Cómo puedes estar tan convencido de que se lo han llevado? Parece un caso bastante aislado. ¿Qué quiere decir con aislado? Pero es el caso... ¿Te puedes creer que hace por lo menos 6 años que no veo a Los Simpson? Increíble. Perdón, vuelvo a esto. Pero es el caso... Perdón. Pero es el caso de mi mejor amigo. Llevo 2 días sin saber nada de Sosuke. Lo han estado buscando, pero nadie ha logrado dar con él. ¿Y sus padres? ¿Han interpuesto una denuncia? El único que se preocupa... El único que se preocupa por Sasuke soy yo. Es una mascota, claramente. Sé que me necesita. Pero ya no lo está buscando nadie más. Tan solo yo. Estás demostrando ser un gran amigo. Eso es como cuando vio aquellos cuervos sobrevolando el edificio de aquel caso. Usted, más que nadie, supo ver que significaba algo. En fin, señor KK, le digo que la desaparición de Sosuke no es casual. Tiene que ayudarme. Has hecho los deberes, ¿eh? Me has impresionado. Tienes más pasión que la mayoría de los adultos que conozco. ¿Me recuerdas a mi amiga Erika? Que también perdió a una persona y jamás dejará de luchar por ella.
Keikei vuelve a observar el callejón. A ver, dime exactamente dónde desapareció tu amigo Sosuke. Nuevos ánimos brotan en el chico. ¿Vas a investigar el caso? Estoy aquí, ¿no? Que no sea el viaje en balde. Deja de que contraste algunos datos con mi equipo, por si han descubierto algo. Igual ahorramos tiempo. Saca el móvil. ¿Qué hay? Aquí. ¿Qué hay? Aquí nos tienes. Ah, perdón, era Rinko, perdón. ¿Qué hay? Aquí nos tienes. Tengo que hablar con uno de vosotros para indagar en lo que me ha contado el chico. Mm, hmm. Aquí podría ser ella o ella. Ella la ha mencionado hace poco. Mm, hmm. Estoy entre estas dos. Mm, venga, ella. ¿Has descubierto algo más? Me consta que has estado buscando en tu superordenador. Han surgido ciertos detalles inquietantes que sin duda, que sin lugar a duda, leía que sin duda alguna, leía, que sin lugar a duda, lo implicarían a él en este caso. Ah, es verdad, habíamos mencionado algo sobre que, claro, es que era la que más podía decirme algo al respecto. La novata tiene buenas intenciones, pero digamos que no diría que está muy bien informada. No paran de publicar cosas sobre la aparición de una misteriosa niebla oscura. Por lo visto, ha desaparecido en barriadas con conjuntos de datos similares. O sea, será datos del wifi, será. O datos de campo, por llamarlo de alguna manera. O sea, quiero decir, con barrios similares, quiero decir. A los de la llamada de Ryota. El absentismo escolar es cada vez mayor. No sé si los chicos han desaparecido o solo se han asustado con historias de miedo. Eso sí, el terror y la paranoia está haciendo mella en todos. Sí, de eso ya me había dado cuenta. Anda, no me digas. ¿Llevas encima un detector de terror y paranoia o qué? Lo mismo te lo ha hecho Ed, y yo no me he enterado. El único detector de terror que tengo son mis años en el cuerpo. Como la experiencia, no hay nada. No obstante, te agradezco el aporte, aunque ya estuviera al tanto de todo. ¿Ryota? Es hora de dar con Sosuke. Todo parece en orden, aunque las cosas casi nunca son lo que parecen. Lenta pero deliberadamente, Keikei extiende las manos. No es que... Un segundo, me he distraído con el graffiti. No es que vaya a sujetar nada, pero por sus movimientos podría decirse que algo invisible colgara de sus dedos. Ryota se muestra algo confuso, pero observa atentamente. Sin embargo, solo los ojos de Keikei poseen la capacidad de ver lo que sucede a continuación. Keikei abre los dedos como de una esfera centellante. Perdón, estaba completando la frase dentro de mi cabeza. Vuelvo a empezar. Keikei abre los dedos para que una esfera centellante caiga desde su mano hasta el suelo, como si fuera el agua de un estanque formando ondas. Brota una energía. Ha hecho el barrido. ¡Eh! Una estela misteriosa flotante entra en escena, pero, pero como si un espíritu hubiera atravesado el lugar. Energía psíquica. La estela acaba perdiéndose en lo más profundo del callejón. Diría que se fue por ahí. Con desconcierto, Ryota sigue la mirada de Keikei hacia el callejón, pero no acierta a ver nada fuera de lo común. ¿Qué ha pasado? Yo no veo nada. Confía en mí, chavalín. Me alegra
que no veas nada. Este poder no te haría ningún bien. Además, eres demasiado joven. Tu vida cambiaría para siempre con semejante riesgo. El mundo es un lugar tenebroso y cada vez va peor. Encontraremos a tu amigo y podrás seguir con tu vida. En esta ocasión, Kei y Rinko se han metido en un buen lío y corren como ratas para salvar sus vidas. Solo un sofá de mala muerte se interpone entre ellos y... ¡Monstruos! Tenemos que encontrar otra salida. Ringo se gira hacia Kei y lo ve agarrándose la cabeza. Parece sufrir unos dolores indecibles. ¡Otra vez! Tu cuerpo reacciona ante el éter. ¡Wow! Toma efecto 3D. Al salir de la habitación, su visión comienza a dividirse en dos, a pesar de sus esfuerzos por revertir la situación. Todo continúa fragmentándose aún más. Otra alucinación. El mundo se parte en dos. Me suena a éter cristalizado. Otra forma de... Qué guapo esta parte, ¿eh? Otra forma de materia. Parece que tu cuerpo ha entrado en las últimas fases de afinidad. ¡Ah! Como si fueran fantasmas. Uy, ya volvimos. Qué guapo eso, tío. Como si fueran fantasmas. Estos horribles visitantes aparecen de la nada para remolinarse en torno a Kei y Rinko. Los tienen rodeados. O sea, que han seguido la pista y han quedado acorralados. Ahora parece que han retrocedido. Señor Kei, ¿usted está bien? Discúlpame, chico. A veces me cuesta controlar esta cabecita que tengo. Es que se ha quedado ahí quieto un rato. O sea, ni se ha movido. O sea, igual ha hecho un trasvase astral estos. Una transmigración. A veces me dejo llevar por mis recuerdos. Lamento tener que dejarte de nuevo, pero... Debes esperarme aquí mientras busco a tu amigo. Tú tranquilo, que no tardo nada. Un informe de los que aparecen en los monitores de Rinko comienza a parpadear. El software de control de Ed ha detectado algo importante. Los resultados no arrojan dudas. Un residuo espiritual justamente en el lugar donde se encuentra Kei. ¿Qué pasa? Tiene el móvil roto este. Detective, acabamos de recibir un aviso. Tienes una gran acumulación de energía espiritual ahí mismo. Quédate quieto hasta que podamos enviar refuerzos. Pero si no hay tiempo que perder. Ha desaparecido un chico y estamos a punto de encontrarlo. Tenemos muchas pruebas y sé lo que me hago. No olvides que cada vez hay más testimonios que hablan de la niebla. El miedo se ha instalado en las calles y es hora de actuar. ¿Qué me vas a contar? He sido yo la que te ha informado de todo. También sé que la situación se agrava por momentos. Esta vez podría ser peor aún que la anterior. ¿Y si aparece él? Ojalá. No sabes las ganas que tengo de partirle la máscara en dos de un piñazo. No es justo que vengas pidiéndonos ayuda cuando te parezca y luego te revuelvas contra nosotros cuando hay que mantener la calma para trabajar en equipo. Esto es de todos. Kei decide dirigirse a un único miembro del equipo para exponer sus argumentos. A ver, debería ser... A ver, ¿puedo replicarme a mí mismo? Pero quiero hablar con ella, a ver qué me dice. Debería ser él, pero voy a hablar con ella porque no he hablado con ella. No espero que nadie entienda lo que hemos vivido Erika y yo. Es que hasta a mí me cuesta entenderlo. Pero lo que sí sé es que corro riesgos para que los demás no tengáis que hacerlo. Y sé
que vosotros hacéis lo mismo. Por eso estoy tan orgulloso de que seáis mi equipo. Pero no podemos seguir así. Tenemos que poner un límite. No somos corderitos indefensos que necesitan protección. Somos fuertes. Y esa fuerza se multiplica cuando trabajamos en equipo para ayudar a los demás. Los dos sois muy especiales para mí. De verdad. Y creo que ya entiendo a qué os referís. Pero es que esta cosa, este tormento, cuando ese poder entra en tu cuerpo, la afinidad, se acabó. Eso de tener paz interior. Es como si te persiguieran. Como huir de algo espantoso. Sé que no tiene sentido, pero ya no puedo callarme. Tengo que explicar mi versión de la verdad. Tengo que acatar todas sus decisiones, pero la más egoísta sería no hacer nada y dejar que me dominase. Al final, sé que acabaría haciendo lo mismo. Ojalá nunca tenga que hacerlo. Ya lo haremos luego. Me pillas en plena investigación. Nunca se le ha dado demasiado bien seguir indicaciones de los demás. Esa actitud suya es la que nos ha salvado el pellejo en tantas ocasiones. ¿Te crees que no lo sé? Erika sonríe al pensar en la actitud de KK, aunque moleste a los de su alrededor. Ya hemos hablado con todos menos con nosotros mismos. ¡Ué! Estamos rodeados. Los ojos de KK se fijan en las dos horribles figuras y en los extrañísimos cristales brillantes que flotan cerca. Cuando intenta hablar, resopla de dolor. Rinko, ¿qué pasaría si alguien intentase tocar uno de los cristales de éter? No tengo ni idea. Puede que consigas el poder necesario para contraatacar o puede que te haga ir a peor. ¿Quién sabe? ¿Y qué hay de él? ¿No es que lo que... ¿No es lo que le ha otorgado su poder? Rinko asiente en silencio. Tras conseguir su respuesta, Keikei extiende la mano en dirección a los cristales con decisión. ¡No, para! No nos queda otra opción. Es nuestra única esperanza. No conoce las consecuencias. Podrías morir. ¿Y qué hay de esas cosas? Si no hacemos algo, moriremos los dos. Tiene que haber otra manera. Lo has dado todo para plantar cara a esos monstruos. Y yo también. A estas alturas no tenemos nada que perder. Antes de que Rainbow pueda responder, Keikei extiende aún más la mano. Ahí sale de las alcantarillas un espíritu. Keikei sigue el rastro de la energía psíquica hasta el interior del oscuro callejón de Shibuya. Ah, igual, o sea, realmente era una persona. Yo creí que era una mascota. O sea, igual sí que era una persona. Curioso que nadie se preocupe por él. Lejos de que las luces de las calles y de las máquinas... Lejos de las luces de las calles y de las máquinas expendedoras. Su viaje por la oscuridad lo lleva a la tapa de una alcantarilla donde el brillo de los remanentes espirituales se intensifica inquietantemente. Sin duda, este es el lugar de origen del espíritu que anda detrás de este misterio. ¿Qué te ha traído hasta aquí, Sosuke? Keke vuelve a inspeccionar los alrededores y al no ver nada se centra en la alcantarilla encantada. La visión espectral de Keke le muestra mucho más de lo que se imaginaba y revela un espectro brillante en ese sombrío y tétrico lugar. El espíritu de un hombre de unos 30 años. Un Jibakurei. Según las leyendas japonesas, este tipo de espíritus está ligado a una ubicación física. Muy bien, espectro. ¿Qué es lo que te tiene atado a este lugar? Perdón.
El espectro no logra responderle, sino que murmura como si estuviese distraído o tal vez delirando. Una de las dos, o ambas, a la vez. A los espectros no les preocupa mucho la cortesía ni la claridad. No pienso moverme de aquí hasta que me respondas. Dime, ¿qué haces aquí? En esta tapa de alcantarilla concretamente. ¿Por qué has encantado este lugar? Creía que era un niño que jugaba y se lo pasaba bien. Solo quería asegurarme de que estaba a salvo. Así que solo pretendías ser amable. Si no, no quería ser su amigo. Quería protegerlo. Pero no era un... no era un niño en realidad. ¿Eh? Había algo más. Algo que acechaba desde esta oscuridad. ¿Estoy muerto? Creo que sí. Pero eso no es lo que me espera. No es lo que me esperaba. ¿Qué ha sido eso? Monstruo. ¿Un monstruo? El espectro señala hacia abajo. Con que ahí abajo, ¿eh? Kay fija su mirada en la tapa, como si centrándose mucho en ella, pudiese ver lo que acecha en la oscuridad del otro lado. No hizo falta que el espectro se lo confirmase para saber lo que ya se esperaba. Se fue por... Perdón, estaba diciendo el espectro. Se fue por ahí. Antes de que pudiera levantar la tapa de la alcantarilla y comprobarlo por sí mismo, una sombra se arrastraba desde el borde del callejón. ¿Ha averiguado algo? El trabajo de un detective implica investigar por todas partes. Será mejor que te vayas de aquí. Creía haber escuchado cómo hablaba con alguien. ¿Quién es este jovencito? Soy el único que puede oírte, así que no te molestes. ¿Cómo que usted es el único? Bueno, está claro que aquí no hay nadie más. Como si no tuviese suficiente con este puñetero espectro, voy a bajar ahí. Como si no tuviese suficiente con este puñetero espectro como para aguantarte, niñato. Voy a bajar ahí. Así que tú quédate quietecito con las manos en los bolsillos, ¿eh? No es seguro, no es seguro, no es seguro, monstruo. ¿Y cómo sabe que estaría a salvo aquí arriba? Porque si bajas abajo, te parto la cara, niño. Que ya había que decirlo ya. Si la cosa se tuerce, solo tengo que hacer una llamada y mi equipo estará aquí ixo facto. ¿No decías que estabas en medio de la investigación y que no tenías tiempo para hablar con nadie? Pues mira, ahora que lo dices, me vendría bien algo de ayuda. Creo que se le llama servicio al cliente. ¿A quién llama, señor? ¿Es alguien tan amable como usted? ¿O más? ¿Servicio al cliente? A mí me suena más a servicio de niñera. ¿Es que no puedes esperar a que lleguemos? Tenemos que saber sacarle partido a todos nuestros recursos y compaginar el trabajo con cuidar críos nunca ha sido lo mío. Necesito refuerzos. Rinco suspira. Emite ese largo y cansado suspiro de la persona frustrada a la que al final no le queda otra que ayudar. No puede negar su ayuda al detective y él tampoco. Y tengo en la cabeza a la persona ideal. Vale, él no puede ser, porque se quedaría el niño solo. Yo creo que la indicada es ella, ¿sabes? Porque es así un poco más maternal y eso y lo demás. Él parece que siempre está bastante ocupado, ella sería como su coleguilla. Y si esto lo dejaría solo, seguro que le pasaría algo al niño. Así que creo que va a ser ella. Tú, Rinco, no hay nadie en quien confíe más. La forma en la que ayudaste de Erika, tienes un don con los niños, que yo no tendría ni en sueños. Haz que este enano entre en razón, consigue que me deje en paz un rato para que pueda cumplir con mi deber. Pásame con él. Ryota se pega al teléfono de Keikei a la oreja, encantado de hacer una nueva amiga. Diga, hablo con la señorita Cazaspiritus.
No, Ryota, soy Rinko. Fui yo quien primero leyó el mensaje sobre tu amigo Sasuke. Vamos a encontrarlo, pero tienes que confiar en nosotros y hacerme caso. Y nos vendría muy bien tu ayuda. ¿Estarías dispuesto? Nos hace falta un nuevo agente para nuestra unidad de investigación paranormal. Agente, voy a ser agente de equipo, contad conmigo. Genial, desde ahora eres nuestro agente de vigilancia de fuerza especial. Es un trabajo duro y reservado para los más valientes, pero confío en ti. Voy a mandarte una señal a tu teléfono. Cada 5 minutos quiero que me mandes un mensaje y digas lo que ves, aunque no esté pasando nada. Sí, señora. Ya estás reclutado, pero tienes que quedarte donde estás. Si abandonas tu puesto, no habrás cumplido con tu deber como agente de fuerza especial y tendría que degradarte a un puesto inferior. ¿Y te imaginas la de papeleo que me supone eso? Cumpliré con mi deber. Rinco. Señor, sí, señor. Kei observa cómo Ryota sonríe y le devuelve el teléfono. El niño pone cara de agente serio y se dispone a vigilar la entrada del callejón. O sea que al final nadie ha venido. Eh, Seguramente la niña igual la hubieran mandado al callejón. A Erika, quería decir. Dice, ¿lo has conseguido? Le he dicho que vigile la zona. Creo que bastará para mantenerlo ocupado de momento, pero ándate con ojo. Estaremos allí enseguida. Ah, vale, están de camino. O sea, iban a venir todos juntos o por lo menos gran parte del equipo. Seguimos. Eres la mejor, lo sabía. Dime algo que no sepa. Ahora voy a bajar a buscar a su amigo Sasuke. Sosuke, perdón. Que a veces el agua sucia salpica a los pies de Kei mientras se abre paso por la perpetua oscuridad de las alcantarillas de Shibuya. Cuanto más avanza, más se cierra la oscuridad sobre él, pero no por la ausencia de luz. Sin duda. Sin duda, esta oscuridad es antinatural. De hecho, no es oscuridad, es algo tangible, una densa niebla de energía espiritual flotando en el aire. Los residuos tóxicos y paranormales cubren el suelo y tapan los desagües. Uy, que le había dado, ¿eh? Le había dado. Estaba mirando los subtítulos y me ha pillado. Sin embargo, el propio aire lo rechaza. Esta corrupción impía fluye entre los mundos y rodea a Kei, lo que le impide avanzar. O sea, esto ya está un poco más Lovecraftiano. Un poco de aire. ¿Cuánto tiempo llevará acumulándose bajo nuestros pies? ¿Es así en todas partes? A medida a medida que un segundito, ¿eh? Voy a tomar un poco de agua. Vale. A medida a medida que Triple K se adentra, la Kegaré sigue yendo a más. Kegaré. O sea, eso es una Kegaré. Vale. Kegaré. Si hay tanta corrupción en el ambiente, tiene que haber algo aquí. Sí o sí. Aunque seguro que no es nada con lo que no pueda lidiar. A solas en la oscuridad, Kei invoca su poder y... Está haciendo un sello. Espera. Antes hemos usado el este y traza el símbolo de corrupción. Vale, hay que tener el pulso. Un segundito. No sueltes, no sueltes. Al final se me ha ido un poco. Purificar la corrupción. Purifica la corrupción. Lo que hace que la alcantarilla vuelva a su estado normal. Así está mejor, salvo por esta peste. Ahora que la Kegaré está despejada... Aparece alguien como si hubiera estado esperando este momento de seguridad.
¿Qué? ¿Eres tú? Parece, ¿cómo se llama esto? Iba a decir un morado de las arenas, estos. Pues los pequeños, ¿sabes a cuál digo? Los que venden androides, ¿no? Oh, no, que es un paraguas. Ah, vale, vale, vale. Ahora lo veo mejor. Los puccinis. O sea. También es un poco Little Neighbors, ¿no? El niño evita la mirada de KK y le da la espalda mientras recoge algo del suelo húmedo. Oye, ¿estás bien, chico? ¿Puedes oírme? ¿Te estás escondiendo de algo? A bañarse, a bañarse. Venga, chaval, déjate de bromas y contéstame de una vez. No quiero darte miedo, pero tienes que colaborar conmigo. Inmediatamente, el teléfono de KK empieza a sonar en la inmensa oscuridad de la alcantarilla. El timbre resuena por todo el espacio hueco, pero el niño del impermeable no parece darse cuenta. Debe estar absorto. Ya lo tengo, he encontrado Sosuke, pero creo que no va a gustarte lo que iba a decir. Interferencias. A tanta profundidad, el móvil de KK apenas tiene cobertura. Solo logra distinguir algunos sonidos cuyos mensajes se esfuerza por descifrar. Hola, ¿alguien puede oírme? Rinko, ¿estás ahí? Ed, Erika. ¿Quién es? Aquí sería interesante que estuviera solo. Rápido, estoy muy ocupado. La llamada se corta, el teléfono se queda sin batería en la mano de KK. Vale, le hemos puesto en problemas. Alguna vez tenía que pasar. Basta de jueguecitos. Sosuke. Y así finalmente, como si su madre lo llamase para ir a cenar, el niño reacciona y se pone de pie. Para mirar a KK con sus pérfidos ojos sedientos de sangre. No eres Sosuke, eres el monstruo, lógicamente. KK alza la mano e invoca la energía que había descubierto aquel día hace tanto tiempo. El día en que se encontraba entre la espada y la pared, con el brazo extendido para tocar el cristal de éter. ¿Alguna vez has oído hablar del tejido etéreo, monstruo? De la mano de KK surge una ráfaga de luz verde, sinuosa y brillante, que se arremolina en torno a las yemas de sus dedos. La luz La luz brilla cada vez con más fuerza e intensidad hasta iluminar el túnel. En ese preciso momento se puede ver al monstruo de pie en medio del túnel, un visitante con impermeable, que se lleva un silbato de juguete a la boca y... Ahora es KK quien está en manos de alguien, como prisionero. Necesito que mi sujeto Necesito que mi sujeto mantenga... Necesito que mi sujeto mantenga la calma o de lo contrario no conseguiré nada. Está informando eh, el nuevo enemigo este que ha aparecido a alguien para retener a nuestro investigador. A pesar de estar cautivo, KK le lanza una mirada fulminante al desconocido. Bueno. Hola, nuevo amigo mío. Estoy deseando ver lo útil que resulta tu recipiente. El desconocido saca algo y lo sostiene en su mano. Un amuleto, aunque está claro que no se trata de un mero accesorio. Rebosa de poder. Mira el amuleto, vuelve a mirar a Kei y sonríe. O sea, lo van a poseer. Lo van a poseer. El pequeño y monstruoso visitante con impermeable se adentra de nuevo en la tenebrosa oscuridad mientras hace sonar su silbato. Así que ahora huyes. Ah, vale, estaba recordando el truco que utilizó aquel día para luchar contra este nuevo monstruo. Vale, vale. Ahora lo he pillado. Pensé que se había quitado la capucha y se había transformado en eso. Pero es un recuerdo del pasado. Pero no huía, sino que trataba de dejar paso
a dos visitantes mucho más elegantes y terroríficos que aparecen para enfrentarse a Kei. Estaba deseando volver a enfrentarme a vosotros. Vamos, venid a por mí, de dos en dos, como queráis. A ver, no sé qué se puede. A ver, esto, eléctrico, viento, fuego, fuego. Estos se protegen del agua. Así que diría que eléctrico, ¿eh? O sea, esto, fuego, no lo veo. Veo que se protegen como de la lluvia. Así. No sé. Bueno, le voy a dar electricidad, a ver qué pasa. A ver, este invoca un escudo que te protege de un ataque de un visitante. Esto inflige daño. Ah, vale, puedes hacer varias acciones. Inflige daño a un solo visitante y un talismán que impide el movimiento de los visitantes. Se consume al usarse. Voy a usar el rayo. A ver si no me vencen. Los visitantes con paraguas permanecen inmóviles. Solo te queda un talismán aturdidor. Pues el viento. Porque el otro era un escudo. ¿Sabes? Era o hacías escudo o los paralizabas. Uno de los visitantes con paraguas está herido. Los visitantes con paraguas ya no están aturdidos. Va a invocar un escudo. Aparece una barrera delante, KK. Uno de los visitantes con paraguas ataca, pero la barrera detiene su ataque. Se ha roto la barrera. Vale, permanecen inmóviles. Uno de los visitantes con paraguas está herido. El visitante con paraguas ya no está aturdido. Creo que ya lo tenemos. Ha atacado. Vale, hacemos el escudo. Era el ataque final, venga. Estás acabado. Y un ataque más. El golpe de gracia. Tras terminar la pelea... No salió bien, no salió bien. No salió bien. Tras terminar la pelea, la alcantarilla vuelve a estar extrañamente tranquila. Keiki revisa la zona en busca de pistas que puedan haber quedado atrás. ¿Por qué motivo manifestaría aquí su maldad una manada de monstruos? Y fue entonces cuando la vio, pegada a una de las paredes del túnel, una tablilla de madera, también conocida como Kifuda. Esto ha debido invocar esas cosas. Keikei estira el brazo para coger el Kifuda, pero cuando acerca la punta de sus dedos... ¡Wow! Flasazo. Ah, aquí es donde empezamos. Rinko. Keikei siente un veloz y duro golpe en el cuerpo. Al bajar la mirada, ve el brazo de otra persona atravesándole el pecho. Una imagen escalofriante de su cuerpo no deja de emanar un humo negro. Al volver a alzar la mirada, Keikei ve a un hombre que lleva una máscara Hania. Eres... igual era él el que decía la chica. Estaban esperando a que este apareciera, ¿no? Porque ya le conocían. Cuando Keiki vuelve en sí, se percata de que está de nuevo en el túnel. No, en realidad no se ha ido. Se mira el pecho, pero no tiene ningún agujero y un rasguño. Los pensamientos corren por la mente del detective, que suda y respira con dificultad. ¿Ha sido una pesadilla o una visión? Agarra la Kifuda con la mano. No pienso dejar que se salga con la suya. Con tanta fuerza que la hace añicos.
En ese momento, Keikei se da cuenta de que en realidad no está solo. Debido a su furia ciega, no se había percatado de la llegada de otra persona. Esta vez sí que será el chaval, el perro, lo que sea. ¿Quién anda ahí? Asustado se gira para encararse con la entidad, pero antes de poder levantar la mano... ¡Ah! Keikei sale del túnel y se encuentra con Ryota, que espera con el resto del equipo. Ryota, lo primero que te dice tu instinto al encontrarte con un muro de Kegare es adentrarse en él. Aun sabiendo que estamos en camino para ayudarte. Escucha, yo... No, escúchame tú. Aunque no he terminado de gritarte por tenerme tan preocupada. Aún no he terminado de gritarte por tenerme tan preocupada. Ya, pero... Los sensores de la central se han vuelto locos. Nos hemos saltado prácticamente todas las normas de tráfico de Tokio 2 veces para llegar cuanto antes. Para llegar a encontrarnos la alcantarilla abierta y Ryota asomándose a ese sucio túnel, pensando si bajar o no, a pesar de haberlo intentado todo para encubrirte y distraerlo. Lo sé, aunque... Así que bajamos y vemos corrupción por todos lados, hasta arriba de remanentes espirituales, como si estuvieran reuniendo un ejército bajo nuestros pies. ¿Y tú te adentras ahí solo? No es... Anda, déjala terminar. Lo peor de todo es que llegas apestando, pero ileso, a pesar de haber estado ahí abajo el tiempo suficiente para hacerme pensar que estabas herido y que nunca te volvería a ver. El problema de desaparecer en una alcantarilla peligrosa, tú solo es que cuando... Es que cuanto más tiempo pasas en ella, después de que Rinko te haya dicho que tengas cuidado, más tiempo tiene ella que pensar que gritarte al volver. Vale, eso está un poco mal escrito. Un abracito. Hemos vivido mucho juntos. Cuando estás en peligro es como si lo sintiera en mi interior, pero sin poder hacer nada al respecto. Puro drama. Y si hubieras muerto, no quiero pensar lo que sería de tu fantasma, que tu fantasma me atormentase durante el resto de mi vida. He estado a punto de bajar allí para matarte yo misma. Lo siento, tenía que haberos esperado. Ahora no te hagas el bueno. Tengo que tranquilizarme. Vamos ahí enfrente y nos tomamos unas tilas. ¿Qué te parece? O una manzanilla. Aquí sería té, claro, no. Mejor manzanilla, mejor manzanilla. Muchas gracias por tu amistad y tu apoyo. No he oído nada. Tras volver a la seguridad de la superficie y reunirse... todavía no lo había dejado subir a la superficie. Vale. Y reunirse con su equipo, Keikei dirige su atención al origen de toda esta aventura, el joven denunciante Ryota. No tenías intención de contármelo, ¿verdad? Sosuke no es tu mejor amigo, es tu perro. ¡Lo sabía! Lo sabía. Lo sabía. Es que lo sabía. Es mi perro y mi mejor amigo. Y también me compra el periódico. Así que también es mi... ¿Cómo se llama esto? Contable. Keikei se aparta nerviosamente cuando Sosuke intenta saltar a su regazo moviendo la cola. No te preocupes, es que quiere que lo acaricies. Huh. ¿Quién iba a pensar que a un ex detective agarrido como tú le daría tanto miedo a los perros? Baja la voz, tampoco hace falta que se entere todo el vecindario. No tengas miedo, Sosuke quiere a todo el mundo. Pues debería aprender a no querer a los monstruos y seguirlos a las alcantarillas. Ryota abraza a su perro, que le responde con un sinfín de lametones en la cara.
KK se relaja un poco al ver que el perrito es inofensivo, pero sigue manteniendo las distancias. Muchísimas gracias por haberlo traído. De vuelta sano y salvo, señor KK. Señor KK, pero qué apodo más bonito. ¿Desde cuándo te llamas así? La verdad es que suena bastante divertido. No es tan serio como tu nombre completo. Antes de que nos desviemos del asunto, como investigador principal en este caso, te recuerdo que tienes papeleo por hacer. No sé qué es peor, si lidiar con los monstruos o con los formularios. Con los formularios, claramente. Queda claro que te dan más las peleas que el papeleo. A mí también. Si tengo que elegir entre los dos, me quedo con las peleas. Ahora, si hay otro método alternativo, lo acepto. Pero papeleo, no, por Dios. KK garabatea un par de líneas rápidamente que solo Ed puede leer. Chaval, esto es para ti. ¿Me va a dar un premio por haberle ayudado a encontrar ese fantasma? Casi, es tu factura. A pagar, chaval, a pagar. ¿Qué te creías? La cara riota casi inmediatamente, la felicidad pasa a la tristeza al recibir la cuenta. Al darse cuenta de que estaba eh, metiéndose en el mercado laboral, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, has tenido suerte. El trabajo hoy es pro bono. Vamos, que te salió gratis. Ahí tienes el recibo. Hoy me siento generoso. Pero la próxima vez, ya sabes, más vale que ahorres antes de pedir ayuda. Ryota mira con atención el papel en su mano. Pone el caso de la alcantarilla maldita. Exterminación completada. KK. Rinko suelta una carcajada poco habitual en ella mientras se apoya en su hombro. Ah, ya lo entiendo. Nadie te ha puesto el apodo de KK. Lo ha hecho el papeleo engorroso. Hay cosas en esta vida que se escapan a nuestro control. Llámame como quieras. Hoy en día tampoco me hace falta usar mi nombre real. Y menos aún uno de los antiguos. O sea que digamos que era un agente de otro servicio de espionaje o lo que sea, que ha dejado su pasado atrás, ¿no? Por lo menos. Para trabajar así un poco en plan paranormal. Me da igual cómo me llame la gente con tal de encontrar a mi hombre. Se siente la rabia en la mirada de KK, como si estuviese recordando heridas del pasado, el enmascarado. En sus ojos aparece reflejado Ryota, contento por haber recibido el autógrafo de KK. Acto seguido, la expresión de KK se relaja. Aunque supongo que KK no está tan mal. Y hasta aquí este gameplay. Apenas he escuchado nada del sonido. No sé cómo se oirá cuando el vídeo esté subido. Pero poco tiene que oírse, ¿eh? Poco tiene que oírse. Yo he hecho aquí mi narración lo mejor que he podido. Y hasta aquí hemos llegado. No sé qué música estará sonando ahora, pero te juro que apenas la oigo. Apenas la oigo. Quizá tenía que haberla dejado un poco más, pero así va a quedar el gameplay. Nos hemos adentrado un poco en la historia esta de Ghostwire. Y básicamente son agentes con poderes que investigan cosas paranormales y tienen la visión especial, ¿no? Nos ha salido bien ahí el combate. Podríamos haber perdido, tal vez. O igual el juego estaba hecho para no perder, no lo sabemos. Y no sé si habría otras. Si siempre acababa así el juego, digamos así, utilizando todas las rutas, todas las decisiones, quería decir, eso que. Utilizando todas las decisiones. Y bueno, ha estado bien, ha estado bien. No. Ha tenido alguna errata, ¿no? A veces era difícil. Bueno, eso siempre cuando empiezas una visual novel tienes que adaptarte al lenguaje de lo que estás leyendo, eso, un libro, lo que sea, ¿no? Y más o menos creo que ha ido bien la cosa y se ve decente, se ve decente. No se ve tampoco súper original, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero digamos que mantiene no ha sido aburrido, mantiene la atención en todo momento
Eh, y más o menos ha estado bien, ¿no? O sea, primero empieza con un poco de confusión, luego vuelves a la escena del inicio, ¿no? Ha estado bien, ha estado bien. Así que no sé si cortarlo ya por aquí, porque si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos. Si no tenéis amigos, como este pequeño perrito, compartirlo con vuestros detectives paranormales favoritos, porque así os cobrarán la factura y aprenderéis algo de la vida, ¿no? Y así que voy a esperar un poquito más y lo cortaremos por aquí. Quiero llegar un poco hasta el final. No sé cómo de largo habrá quedado esto, pero más de media hora yo diría que sí. Porque luego tengo algunos problemas de que no calculo bien el tiempo y, y debería ponerme un reloj o algo, ¿sabes? Un contador o algo. No sé, algo debería ponerme para no pasarme de la hora. Porque si pasa de la hora, no puedo editar ya el vídeo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, si pasa de una hora, digamos que mi ordenador no soporta el proceso de montaje. Que he montado pocos vídeos, cada vez menos, menos mal. Cada vez menos vídeos estoy montando, estoy haciéndolos más del tirón, como este, por ejemplo. Y, y espero que me haya salido bien a la primera porque tendría que repetir todo esto y no sé si cogería rutas alternativas, ¿no? Pero he ido siempre por el camino más lógico posible. He hablado con todos los personajes. En lo último podía haberme quedado yo solo, ¿no? Ahí abajo, luchando, y así lo que ha pasado. Podía habernos salido mal, ¿no? O podíamos haber esperado a nuestro equipo y luchar con él, también. Pero así ha quedado más o menos. Así que, como digo, espero que os haya gustado. A mí me ha parecido correcta. Me ha parecido correcta. Y ya veis el trabajo de toda esta gente que se lo ha currado. O sea, esta es una demo completamente gratuita. Una demo, bueno, Visual Novel, prólogo, quería decir eso. Es el prólogo, completamente gratuito. Esta vez lo pillé por Epic Games. Lo pillé por aquí, Epic Games. Y eso, lo único que he hecho es agrandarle las letras, menos mal, porque si no me queda medio ciego ya a estas alturas. Y me ha venido bien y le he bajado el volumen. Y por eso, como no sé cómo suena ahora mismo, estoy ligeramente preocupado, ¿no? Así que vamos a ver. O sea, el juego final he visto que hay cosas buenas, cosas malas. No lo he jugado, he visto algún gameplay de otra persona, he visto opiniones del Ghostwire, ya que es un juego decente, decente, tiene buenos gráficos, pero justamente a mí lo que menos me llama la atención de los juegos es los gráficos. Yo primero quiero jugabilidad. Quiero jugabilidad, o si no, que me cuenten una historia interesante, como suele ser con las visual novels. También me gusta, ¿no? Pero siendo videojuegos, lo lógico es primero mirar la jugabilidad, luego ya si te cae mejor o no el personaje. Y no me importa tanto los gráficos a ese nivel, así yo voy a jugar un poco de todo. De hecho, tengo algún gameplay del año de saber cuándo, que me gustaría jugar, aunque no sé dónde meterlo, ¿no? Que son así un poco más como de coleguillas, ¿sabes? Un poco más de que a nadie le importa ese tipo de juegos que me encantaría jugar, ¿sabes? Me encantaría jugar, me encantaría traerlo al canal, pero en algún contexto adecuado, ¿no? Que serían juegos que no duren nada, ¿sabes? Que igual te dura una hora, media hora, lo que sea, pero te lo pasas bien. Y esto pues es el primer paso, digamos, para hacia un juego ya... dicen que es entre mundo abierto y no, ¿sabes? Pero bueno, yo eso, subiré este gameplay y más o menos he dicho un poco de todo. Hasta aquí lo dejamos y aquí no sé si te hacen ir hacia el Ghostwire original y comprarlo, al que le guste. Bueno, es un juego que no voy a decir que es malo, pero tampoco es bueno. Es un juego que me ha llamado la atención por el ambiente sobrenatural. Sí, me encanta pues, los fantasmas, todo este tipo de cosas y me llama la atención por eso. Y me da igual quién lo haya creado, ¿no? Y por eso más o menos digo, a ver, yo siempre estoy ahí un paso un poco más atrás, estoy con los Metroidvanias y ese tipo de cosas. Y claro, esto ya es el nivel 3D, digo, seguramente mi ordenador petaría, ¿no? Si jugara cada juego, ¿no? De ese espacio, ¿no? En disco duro y demás. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, que ya me he extendido lo suficiente. Así que hasta otro gameplay.